Quería ahora compartir este mensaje con todos ustedes y en particular para la juventud. A mí me hubiera encantado haber tenido estos conocimientos cuando yo entré en la iglesia a los 17 años, pero todavía no contábamos con tantos conocimientos como los que tenemos hoy día. Hace una semana atrás, viernes pasado, tuve la oportunidad de tener un estudio bíblico con mis nietos que viven en Boise, Idaho, y siempre tocamos temas que les interesa a ellos, que son temas con dudas que surgen por lo que están estudiando en la escuela, o hablando con sus compañeros, o preguntándose ellos mismos. Y así fue como una de las preguntas que surgió tenía que ver con la existencia de Dios, además de ese primer capítulo de Génesis. Y así entonces yo empecé a explicarle a través de las Escrituras la existencia de Dios y lo que Génesis capítulo 1 realmente es un documento con bases científicas. No son mitos, no son alegorías. Yo recuerdo cuando empecé a conocer el camino de Dios a los 17 años, ahí en un pequeño pueblo de Murphy, North Carolina. Yo era católico en ese entonces, iba a misa los domingos, era monaguillo, que eso significa que ayudaba al sacerdote. Pero cuando llegué al conocimiento de la verdad a través de un compañero de escuela, fui a visitar a ese sacerdote y le hice una pregunta. ¿Me puede explicar sobre Génesis capítulo 1? Sobre la creación y todo lo que dice ahí en Génesis 1. Y me sorprendió mucho lo que este cura me respondió. Me dijo, bueno, estos son ideas que tenían los judíos antiguamente, pero hoy día sabemos que son más bien alegorías. Alegorías significa algo que no es real, que se basa en algo de leyendas que tenían un mensaje espiritual, pero que estas cosas no son reales. Obviamente tenía que decir eso porque la Iglesia Católica en sus escuelas enseñan la teoría de la evolución y dicen que Dios creó la primera célula y después esta célula se multiplicó, evolucionó de una célula, de una ameba, a primero multicélulas y después en tipos de musgos o bacterias, y de ahí eventualmente se formaron todas las criaturas que vemos aquí en la Tierra. Bueno, yo ya había conocido suficiente por estudiar la Biblia a través de esta iglesia para darme cuenta que había otro lado de la historia y que no era una alegoría, un cuento como piadoso pero no real, sino que me di cuenta que era historia. Dios no miente. Cuando Él habló de esto, habló de relatos concretos, sucesos que pasaron día a día en este relato. Y sabemos que Dios no va a entregar un tipo de alegoría cuando está hablando de una narración histórica, que en ese primer capítulo
termina con la creación del primer hombre y mujer. Eso no es una alegoría. Eso pasó y Adán y Eva no evolucionaron de una célula, sino que fueron creados milagrosamente por Dios mismo. Cuando yo escuché esa explicación del cura, me di cuenta que estaba en la iglesia equivocada, que ellos no estaban tomando en serio lo que dicen estos relatos en Génesis, y que ellos están dándole su propia versión, torciendo las escrituras. Y por eso en este mensaje, especialmente a la juventud, pero esto nos sirve a todos nosotros, me gustaría repasar ese primer capítulo de Génesis y explicarles cómo ese capítulo entrega 10 verdades científicas, bases para desarrollar lo que hoy día es la geología, la biología, zoología. Voy a hablar de todas estas cosas en este mensaje. Empezamos con la primera gran verdad en Génesis 1, versículo 1. Y aquí nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay 3 grandes verdades acá. Tiene que ver con Dios, los cielos y la tierra. Y lo que dice aquí es que el universo tiene un comienzo. Y fue ese comienzo producido por Dios. Entonces aquí la primera gran verdad científica que tenemos es la introducción a este ser llamado Dios. Y a través de él, el universo fue creado. Algunos se preguntan, ¿cómo llegó Dios a ser Dios? ¿Quién creó a Dios? Y la respuesta es que, igual que el nombre que Yahvé, que es uno de los nombres de Dios, que significa el que era, es y será. Es decir, Dios es eterno. Es la primera causa de todo el resto de lo que existe. Dios es el que originó el universo, las leyes del universo y todo lo que vemos, incluyendo nosotros mismos. Esta pregunta de cómo Dios llegó a ser tiene una buena pregunta que hizo un científico, matemático, en los tiempos de Isaac Newton. Se llamaba Gottfried Leibniz, que era un matemático alemán, y él postuló la siguiente pregunta: ¿cómo puede algo surgir de la nada? Es decir, si tienes nada, si no hay nada, ¿cómo algo puede surgir? La respuesta es: no es posible. Igual que en los números, si tenemos 0, que significa nada, no podríamos tener el número 1, porque de la nada no surge. El número 1 significa que algo ya existe. Y en ese sentido, Dios es el número 1.
no empezamos con 0. Y del número 1, entonces se puede crear con el poder que tiene Dios, el 2, 3, 4 y las demás cosas. Pero el punto es que no empezamos aquí en Génesis 1:1 con 0. Y eso ayuda a explicar que este universo no evolucionó por su propia cuenta, porque el universo es el efecto de lo que Dios causó. Así pues, no tenemos que preocuparnos de esta existencia de Dios. Él no ha sido creado, es el originador de todas las cosas y por eso es que hay cosas alrededor. Si no fuera así, no existiría nada, porque nada significa 0. No hay fuerzas, no hay materia, no hay energía, no hay nada. Entonces aquí podemos entender esta primera gran verdad y saber quién nos creó a nosotros. Porque alguien tuvo que crear ese primer hombre y la mujer. Y aquí en Génesis 1 nos revela que ese mismo Dios es el que lo llevó a cabo. Eso ayuda a la juventud cuando alguien le pregunta, ¿cómo es que tú crees en Dios y quién creó a Dios? No me puede explicar que Dios tiene que existir porque algo no puede salir de la nada. Y si alguien creó a Dios, entonces ¿quién creó a ese otro alguien? Y uno puede retroceder y nunca llegar a una respuesta. Pero en la Biblia tenemos, Él es el primero. Dice ahí, yo soy el alfa y esa omega, el principio y el fin. No hay nada que exista antes de Dios. Y así llegamos a la segunda gran verdad acá. Y habla de que Dios creó los cielos. Esto tiene que ver con todo el universo que nos rodea. Es en el plural, como hemos aplicado, porque en la Biblia hay 3 cielos. Primero es la atmósfera donde vuelan los pájaros, donde surcan los aviones. Todo esto es la atmósfera que podemos ver. Y luego tenemos ese espacio sideral, que significa el resto de este universo. Actualmente calculan que este universo tiene 200,000 millones de galaxias, no estrellas, galaxias. Y cada una de esas galaxias tiene el promedio de 200,000 millones de soles o de estrellas. Este es un inmenso universo. Y la Biblia dice que Dios lo creó todo. Él creó las leyes de la física, creó la materia, la energía y el tiempo que regula el universo. A mí me gusta imaginarlo como esta tremenda bola de espacio, de energía, de materia y dentro un tiempo que todo se está desgastando dentro de este universo. Pero Dios está afuera. Él puede entrar en el universo, Él puede salir del universo. Pero el universo es la creación de Él, esta bola de energía y de materia y todo bien ordenado por las leyes que Él creó adentro de este universo. Y del tercer cielo he mencionado en 2 Corintios 12,
que tiene que ver con el lugar donde Dios existe, donde está la Nueva Jerusalén, donde Dios Padre y Jesucristo moran con miles de millones bueno, por lo menos millares y millares de ángeles. Sabemos que son por lo menos millones, porque dice millares de millares, significa en la Biblia miles de miles, o por miles. Y así entonces llegamos a la tercera gran verdad en este primer versículo de la Biblia. Porque no es solo un universo hermoso que creó con todos estos soles y planetas que todavía están en forma embriónica, todavía estos planetas no están, por lo que nosotros sabemos, poblados, están todavía preparándose para la venida de esos hijos de Dios glorificados. Y por eso el tercer cielo, Pablo lo menciona en 2 Corintios 12. Y así llegamos a la tierra. Y aquí es algo específico, porque este universo no es solo soles y planetas, sino aquí tenemos un planeta llamado Tierra, que Dios sí ha creado lleno de vida, puso el hombre como su obra cumbre, que fue hecho a la imagen de él. Y aquí entonces tenemos la explicación de una tierra muy específica y detallada, que Dios tuvo que crear condiciones muy exactas para crear la vida sobre este planeta. No es algo al azar. Cada uno de estos, podemos decir, ajustes que se necesitan, tienen que tener la distancia apropiada con el Sol. También tiene que tener la rotación adecuada, tiene que tener el ángulo 23.5 grados, que eso nos permite tener las 4 estaciones del año. También una luna, justo el tamaño necesario para mantener esa rotación y ese ángulo sin que varíe. Es como un contrapeso la luna, y también provee de las olas del mar, las mareas que barren los mares diariamente, y es como un tipo de escoba que se limpia todo, se oxigena el océano. Todas estas cosas tienen que estar precisamente en su lugar. Los océanos son muy importantes para la regulación de la temperatura y la humedad de la tierra. Y eso todo aquí está en este primer versículo de Génesis. En el segundo versículo tenemos lo que en Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí vemos que esa creación original y esta tierra que Dios creó, de repente se convirtió en desordenada y vacía, y todos los continentes fueron cubiertos por el agua. Esto nos ayuda a entender esa rebelión angelical que hubo antes de la creación del hombre, que nos habla en muchos capítulos de la Biblia, porque la Biblia revela que los ángeles fueron creados y estaban presentes antes de la creación del universo. Vayamos a Job, capítulo 38.
versículo 7, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, hablando aquí de la tierra en el versículo 4 y todo cómo los ángeles se regocijaron al ver. Ellos estaban presentes antes de la creación del hombre, pero hubo esta rebelión angelical. Se mencionan en Isaías 14, Ezequiel 28, también Lucas 10, versículo 7, menciona que Jesucristo vio a Satanás ser lanzado a la tierra. Y cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto, ya tenían ahí a Satanás como un ángel caído. Eso pasó antes de la creación del Edén y de Adán y Eva. También nos habla ahí en 2 de Pedro 2 y en el libro de Judas de que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los lanzó otra vez aquí a la tierra, a un lugar de confinamiento. Y hasta los demonios le pedían a Jesucristo que no los volviera a aislar a un lugar ahí, lo llaman el abismo y todo eso, que tiene que ver con un lugar de restricción que tienen a los ángeles. Y así es como, según mejor entendemos, vino toda esta destrucción que la geología demuestra con todas las capas de destrucción que hay, y una de las últimas tuvo que ver con la destrucción de todo el mundo de los reptiles, los dinosaurios, porque Adán y Eva no podían ser creados en medio de ese mundo. Y ese es, lo llamamos el mundo pre-adánico. Y aquí tiene que ver con una destrucción que Dios tuvo que intervenir y ahora está por renovar la faz de la tierra, tal como nos dice en Salmos 104. Salmo 104, dice versículo 29, escondes tu rostro, se turban, desquitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí hablando de la creación y que hubo una destrucción y ahora hay una renovación de la tierra. Esto de nuevo vemos toda una serie de intervenciones hasta que Dios renueva la faz de la tierra, que es lo que vamos a ver ahora como Dios lo hace. Siguiendo con Génesis 1 del 3 al 10, vemos cómo Dios ahora del caos y desorden que se produjo por la rebelión angelical, no sabemos cuántas veces Dios tuvo que intervenir. No tiene que ser una sola vez. Dios a veces tiene que castigar en forma de acuerdo a la severidad de las cosas, pero que se puede ir intensificando según la persona se vuelve más rebelde. Dios tiene que tomar más medidas al respecto. Así fue con Satanás y sus ángeles. Y aquí dice, versículo 3, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora Dios despeja de la atmósfera la oscuridad que había, porque ya en el primer versículo dice que Dios creó ya los cielos y la tierra. Ya existían los soles y todo, pero después de esa devastación, ahora Dios tiene que despejar. Y esto es como de una perspectiva de alguien que está sobre la tierra y ve ahora que se despeja todo. Dice, y vio
Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora ya empieza a secarse, a volver la tierra a un estado más normal. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces aquí en ese primer día de renovación, Dios ahora coloca el sol y despeja la atmósfera y todo para tener estas distintas horas de luz y de oscuridad. Siguiendo dice, luego dijo, Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Aquí otra vez, por lo que había pasado, las aguas cubrían todo y la atmósfera estaba completamente saturada de humedad y ahora Dios eleva esa humedad hacia más arriba y ahora tenemos la humedad llamada las nubes sobre la atmósfera y ahora tenemos una atmósfera seca entre medio y tenemos las aguas de la tierra. Dios dividió. Versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, sobre la atmósfera. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Otra vez, Dios reordenando la tierra. Que ahora creando una atmósfera estable. Versículo 9 también. Dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Entonces Dios ahora empezó a levantar los continentes y secar esos continentes. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Ahora ya todo se estaba llevando a cabo de acuerdo con el plan que tenía. Y así Dios revela acá lo que vemos en la geología. La gran parte del tipo de materia que cubre la superficie de la Tierra es lo que se llaman rocas sedimentarias, que significa que son el sedimento de algo que antes estaba cubierto de agua. Esa es la gran mayoría de las rocas que existen en la Tierra. Significa que hubo por lo menos una gran inmersión, sino varias, porque de ahí vienen estas rocas sedimentarias. Y ahora Dios va a empezar a poblar la tierra. Y dice en el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Entonces Dios empezó ahora a crear el tipo de pasto y plantas que vemos hoy día, que son estos angiospermios, que son todas estas plantas que tienen flores, que tienen semillas en sí. Es muy distinto del tiempo de los dinosaurios, que ahí no habían estas hierbas. Esto es algo bastante reciente cuando la tierra es poblada por todas estas hierbas, mostrando una renovación más temprana ahora, no antiguamente.
Y siguiendo aquí dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Así que aquí ahora es la población de todas las plantas que hay. Lo que se llama, en términos técnicos, en la botánica, la flora, que significa que florecen, que producen flores. Ahora bien, ¿tiene sentido que primero Dios creara las plantas antes que los animales? ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera creado los animales primero? ¿Con qué se alimentan los animales? Bueno, de las hierbas y las plantas. Y por eso es perfectamente lógica que Dios creara primero las plantas. Los alimentos, ahora uno puede preguntarse, ¿y de qué se alimentaban las plantas? Bueno, las plantas se alimentan del sol a través de sus hojas y lo que se llama el clorofilo, que es el agente, y las hojas de las plantas realmente son como estas planchas solares que toman la energía del sol y a través de este proceso de fotosíntesis se crean los azúcares y los nutrientes que provee de comida a los animales. Por eso es perfectamente lógico. Y además hay algo muy importante aquí, porque vamos a ver que en una forma sucesiva, después de crear todas estas plantas, Dios va a crear los animales. Y esto también comprueba lo que en la ciencia se llama simbiosis, que significa que las plantas necesitan los animales y todo tipo de insectos para polinizar, y los animales necesitan las plantas también. Entonces no se podía haber evolucionado primero las plantas y después mucho tiempo más los animales, porque las plantas necesitan animales para polinizarse. Pero tampoco crear los animales primero y después las plantas, entonces otra vez. ¿Cómo iban a sobrevivir los animales? Entonces aquí hay ese simbiosis que significa esta dependencia. Las plantas necesitan los animales necesitan las plantas y necesitan haberse creado bastante al mismo tiempo, bastante seguida una de la otra. Siguiendo aquí nos dice, versículo 14, aquí ahora Dios va a ordenar este sistema solar que tenemos nosotros, porque ahora vemos el origen del calendario sagrado. Dios está muy interesado en ese calendario para que su pueblo sepa cómo guardar el sábado, las fiestas santas y todo esto. Y nos dice, versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Esta no es una muy buena traducción que tenemos en la Reina Valera, pero aquí quiero leerles una que es mejor al respecto. Esto está en la palabra de Dios para todos, esa versión. Dice, después Dios dijo, que haya luces en el firmamento del cielo para poder así separar el día de la noche y para que sirvan para señalar los días, los años y las festividades. Entonces Dios tenía que arreglar la luna para que tuviéramos esta lunación una vez al mes,
La palabra mes viene de la palabra que tiene que ver con luna y que lo fijó para poder calcular el calendario sagrado y cuándo iba a ser el primer día del mes, que es la primera, cuando es la luna nueva y que iba a pasar por 29 días y medio hasta la siguiente luna nueva. Y por eso es que tenemos la Pascua, que realmente se puede traducir en la primera luna nueva de ese mes. A los 14 días del mes es la Pascua. Y es justamente a la mitad de esta lunación. Y por eso siempre tenemos en la Pascua, el primer día panes sin levadura, la luna llena. Y así después viene la parte menguante, que también toma unos 14, 15 días para llevarse a cabo. También Dios tuvo que fijar la órbita de la Tierra con relación con el Sol para que tuviéramos esos 365 días y un cuarto que podemos calcular. Siguiendo aquí nos dice, y versículo 16 debería decir, y Dios colocó, porque ya Él había creado todo esto en el primer versículo de Génesis. Y la palabra hizo significa algo que también no es la creación de algo, sino que es la fijación de algo, ponerla en su lugar correcto. Dice versículo 16, Dios hizo o colocó las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, no es el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, la luna. E hizo también las estrellas, es decir, las colocó en sus lugares, porque también es muy importante las constelaciones que tenemos para orientarnos, especialmente en la navegación marina, que se necesita orientarse según las constelaciones que hay, y por eso todos tienen que ser colocados en una forma correcta. Siguiendo aquí dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Así entonces tenemos el origen del calendario de Dios que se desarrolla a través de toda la Biblia. De hecho, yo en el comité doctrinal, que soy el director de ello, estamos repasando y ampliando el documento sobre el calendario hebreo. Y me parece muy extensivo y cubre todo esto de la precisión matemática que tiene este calendario sagrado de Dios. De hecho, el segundo, que está dividido, el minuto que está dividido en 60 partes, según aquí los cálculos romanos, esto es basado en calendario romano y todo. En el calendario hebreo, el minuto está dividido en 1080 segundos o partes, mucho más preciso. Pero bueno, eso es tema para otro momento. Y aquí entonces Dios va a crear los animales sobre la tierra. Dice versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, es decir, los peces y toda la parte de que viven en el mar. Podemos hacer cangrejos, langostas, todas estas cosas que son parte del equipo de limpieza del fondo marino, que Dios no puede llevar los basureros de la tierra para limpiar
la basura en los océanos, que hay miles y miles de animales que mueren todos los días y que caen ahí, que podrían contaminar el mar. Él entonces tiene a sus equipos de limpieza, los moluscos, todos los cangrejos, todos que consumen y mantienen el fondo y el resto del mar, junto con, por ejemplo, las ostras, que son equipos de limpieza como filtros, que filtran el agua, bombean litros y litros cada hora para mantener las aguas puras. Y si la gente se come todo eso, entonces obviamente se va a contaminar más y más el mar como lo vemos actualmente. Por eso es que nosotros no comemos estos alimentos que Dios prohibió en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Lo pueden leer todo ahí, que nos dice que podemos comer todos estos tipos de criaturas. Son los peces con aletas y con escamas. Las escamas son como una armadura que tienen los peces que son buenos para comer, que protegen a esos peces de todo tipo de bacterias tóxicas, que los otros animales no tienen ese tipo de protección, de escudo. Siguiendo acá, dice el versículo 22, bueno, versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Está hablando aquí de las ballenas y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y esto ahora quiero hacer hincapié acá, que aquí tenemos el origen de los animales, que igual que las plantas en términos botánicos son llamadas flora, en términos zoológicos tiene que ver con la fauna. De ahí que tiene que ver con todos los insectos, animales que existen sobre la tierra. Y dice, según su género, es decir, hay leyes genéticas que Dios fijó para que los animales no se cruzaran a otro tipo de especie que hubiera. Que todas estas familias de animales se iban a mantener según su género. Por eso tenemos el género de los perros. Hay mucha variedad de perros que hay, pero siguen siendo perros. No son gatos, no son otro tipo de criaturas que hay por todas partes, no son ardillas ni nada. Las ardillas se reproducen según su género. Nunca se ha visto un caso de ningún tipo de este género que se cambie a otro, ni en el registro fósil, ni en la actualidad. Y así vemos el origen de que estos animales no evolucionaron de un ancestro común y se fueron traspasando y cambiando. Eso no se ve en el registro fósil. De hecho, Carlos Darwin dijo que un día se iba a descubrir todas estas conexiones entre los animales, de los más primitivos a los más antiguos, hasta los más modernos. Nunca se encontró. Fue mentiroso, porque eso nunca sucedió. Y nos dio una teoría falsa que todavía se está promoviendo por el mundo entero y ha causado tanto daño y ha llegado a producir gente ateas que no creen en nada por esa terrible evolución. Y Carlos Darwin, en las biografías que salen de él, tenía una hija que tenía 10 años y que quería mucho y que se enfermó, y él entonces le dijo a Dios, pues sánala y yo te voy a servir. Bueno, no se sanó porque Dios no es tal cosa que uno dice que bueno, si tú haces esto, entonces ahí sí te seguiré. Y cuando la niña murió a los 10 años, Darwin nunca perdonó a Dios por eso y lo atacó. Y es parte del origen de su propia teoría. Lo pueden leer en las biografías al respecto. Bueno, continuando acá, dice versículo
22, y Dios lo bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Así que aquí vemos que también esta ley biológica de la reproducción y la multiplicación, que no iban a ser pocos animales que iban a estar en un sitio, sino que se iban a multiplicar. Y ahora lo vemos alrededor de todo el mundo. Todo esto se ha cumplido científicamente y no hay otra explicación científica que no toma en cuenta a Dios como creador y el originador de todas estas especies que pueda explicar. Y entonces versículo 24 continúa con los animales. Luego dijo, Dios produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Noten aquí que estos animales que se hablan, las bestias, es decir, el ganado y todo esto, no existían en los tiempos de los dinosaurios. Esto es algo bastante reciente, la edad de estos mamíferos junto con el ser humano. Y dice, versículo 25, hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y así es como vemos otra gran verdad fundamental de la ciencia, que todas estas criaturas no fueron creadas en forma evolutiva por azar, sino fueron creadas por un amoroso Dios creador, con sus leyes biológicas, con estas paredes o muros genéticos que no pueden traspasar. Solamente puede haber esa variación dentro de la especie o dentro de la familia de los animales y no afuera de ellos. ¿Han visto a un mono que se ha evolucionado a un ser humano? Nadie lo ha visto. Los monos son una familia, la familia de monos, que incluyen gorilas, orangutanes, chimpancés. Esos no están evolucionando a otro ser. Y así llegamos esta es la novena verdad, que es el origen del hombre y la mujer. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Igual que Dios creó a estas criaturas según su imagen, según su género, Dios está creando al ser humano según su género. Ese es el potencial que tiene el ser humano de un día ser parte de la familia de Dios, una familia espiritual según la imagen de Dios mismo, que vamos a ser hijos en ese futuro reino, Dios Padre, Jesucristo como nuestro hermano mayor y nosotros como sus hijos e hijas. Y aquí vemos que Dios no creó a los transgéneros y todo tipo de variedad, hombre y mujer. Esta es una pareja, son binarios, no son trinarios. O todo esto otro, esos son aberraciones que el hombre después, por su forma de vida y todo, se pervierte a todo tipo de otras variedades de vida y todo eso. Y entonces quiero llegar al final, la última verdad, que es una curiosidad bíblica, que el capítulo 1 de Génesis no termina con la semana entera de esta renovación de la tierra, sino que termina con el sexto día. Pero eso no es correcto. Las Biblias hebreas
y las explicaciones que había antes realmente termina en Génesis 2, versículo 3. En Génesis 2, versículo 4, dice, estas son los orígenes de los cielos. Esa es la nueva introducción a otro tema. Entonces, no sabemos si fue intencional o no dejar el séptimo día, el día sábado, aparte para que no estuviera en este primer capítulo, para que no tuviera que explicar por qué no se guarda en tantas iglesias el día sábado. Pero sabemos que un señor llamado Estefano, en 1555, fue el que puso los versículos y los capítulos como los tenemos hoy día. Y dicen que realmente hay veces que no achuntó bien, y este es uno de los casos. Pero aquí leyendo en el capítulo 2, que debería ser el versículo 32 de Génesis 1, y se fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces aquí tenemos la última gran verdad fundamental, que es la creación del sábado, del día sábado, que es un día aparte para honrar a este Creador Dios, para reconocerlo, para descansar, tener una santa asamblea, como nos dice ahí en Levítico 23, en el 3 en adelante, que dice que es una santa convocación, y para tener el compañerismo entre todos los que seguimos este camino de vida, que entendemos que la Biblia sí debe tomarse al pie de la letra, salvo cuando es poética, que hay secciones poéticas que Dios habla en forma metafórica, y eso se entiende. Por ejemplo, cuando Cristo dijo que es el pan del cielo, no significa literalmente que es un pedazo de pan, sino que él estaba hablando de que él simbolizaba esa vida eterna que íbamos a poder tener. Pero ahí eso es una metáfora, eso es claro. Pero aquí esta es una narración que continúa de los primeros 12 capítulos, que llega al final a Abraham, y definitivamente no hay ningún tipo de alegoría. Era una persona real, igual que Noé anteriormente. Y así, hermanos, entonces tenemos estas 10 grandes verdades científicas y fundamentales que debemos tener como nuestra base de la fe. Quiero repasarlo de nuevo. En Génesis 1, versículo 1, tenemos el origen o la existencia de Dios, de dónde viene, sabemos que es eterno. La segunda verdad del origen del universo, que fue creado por Dios. Sabemos científicamente que hay un comienzo. Quería leerles premio Nobel Arnold Penzias, que es uno de los que descubrió el efecto cosmológico de ese tipo de irradiación que hay. Y él dice, los mejores datos que tenemos sobre el universo son exactamente lo que yo habría predicho si no hubiera tenido nada más que los 5 libros de Moisés, que eso incluye Génesis, los Salmos, la Biblia en su conjunto, en el sentido de que el universo parece tener orden y propósito. Y así, científicos con premios Nobel en la física, y dice, mire, lo que vemos ahora, que el universo tenía un comienzo, que partió de una gran expansión de luz y calor, y que se formularon todo esto, es lo que la Biblia tenía razón, y sabe que es el único libro así antiguo. De todos los libros religiosos del mundo, la Biblia es la que tenía la razón. Y que, tal como otro científico, Robert Jastrow, uno de los jefes de la NASA, dijo
que cuando descubrieron que el universo sí efectivamente tiene comienzo, dice que es como si los científicos estaban subiendo esta montaña del conocimiento y llegando a saber más cómo se formó este universo, y cuando llegan ahí arriba, llegan y hay varios teólogos que ya le habían dicho, si esto es lo que decía el libro de Génesis, tanto tiempo que les tomó llegar a esta misma conclusión. Eso es lo que dijo Robert Jasper. Así que después la tercera gran verdad es el origen de la tierra, la cuarta es el origen de la destrucción de la superficie de la tierra, la quinta gran verdad es la renovación de la tierra que tomó lugar, y otra vez eso es lo mejor que entendemos. Cuando venga Cristo vamos a poder llenar todos los detalles y ver, pero esto es lo mejor que nosotros entendemos. Siguiendo aquí nos dice la sexta gran verdad, el origen de la vida vegetal. La séptima, el origen del calendario sagrado de Dios. La octava, el origen de la vida animal, esa fauna. La novena, el origen del hombre y la mujer. Y la décima, el origen del sábado. Bueno, no está mal, para partir con un libro que en este primer capítulo, extendiéndose hasta el sábado, tenemos estas 10 grandes datos o conocimiento fundamental y verdades que podemos partir después con todo el resto del conocimiento que necesitamos. Vayamos para finalizar en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 20. Nos dice lo siguiente. Cristo aquí hablando, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, estaba hablando a sus discípulos, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dios les reveló las verdades a su pueblo, a todos estos. Y dice, versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, estas preciosas verdades, y las has revelado a los niños. Sí, personas sencillas y corrientes, no a los grandes teólogos y científicos de hoy día. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Son verdades. Dios llama. Hemos recibido este santo llamamiento para conocer estas preciosas verdades, para guiarnos en nuestras vidas. Y volviéndose a los discípulos, le dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Sí, hermanos, tenemos mucho de qué agradecer ser parte de esta iglesia. Seamos fieles, sigamos venciendo hasta el fin para poder entrar en ese glorioso reino donde nos aguardan tantas maravillosas cosas, muchas más verdades que Dios nos va a revelar un día. Cariños a todos.